Muy buenos días, el Señor los bendiga. Hoy vamos a compartir el Evangelio del día de hoy, el día miércoles, y tiene como título No juzgues si no serás juzgado. Y lo encontramos en Mateo capítulo 7, en el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y entonces a veces uno se hace la pregunta y uno diría, pues qué fácil es a veces señalar los errores de los demás, criticar sus fallas y olvidar que nosotros también necesitamos de la gracia de Dios, que hoy en día vivimos en un mundo donde el juicio es rápido y donde la misericordia realmente es bien escasa, donde las personas son más bien condenadas por sus errores, sin la oportunidad de redención. Pero Jesús nos llama a un camino diferente. Él nos llama a que nosotros caminemos por ese camino del amor y de la comprensión. Nos advierte de la misma manera que cuando nosotros juzgamos, nosotros también seremos juzgados. Y entonces la pregunta que nosotros deberíamos hacernos el día de hoy es, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Si todos, absolutamente todos, necesitamos del perdón de Dios. Y hoy su palabra nos desafía a cambiar la crítica por realmente compasión, a cambiar el juicio por misericordia y a cambiar la condena por gracia. ¿Estamos nosotros realmente reflejando el amor de Cristo en la manera en que tratamos a los demás? Entonces dejemos que Dios sea el único juez y aprendamos a ver a los otros con los ojos que Jesús los ve, con unos ojos de amor, con unos ojos de paciencia y con un corazón dispuesto a perdonar. Y entonces vemos que en el relato bíblico nos dice que en las colinas de Galilea, que fue donde nuestro Señor Jesucristo hizo gran parte de su predicación, gran parte de su ministerio. Allí estaban llenas de muchas personas que habían viajado desde muy lejos a escuchar a Jesús, porque recordemos que Jesús se volvió un hombre muy popular, muy instagramer, muy youtuber, muy como hoy en día muchas personas que son muy populares, muchos para bien y muchos otros no para bien, pero nuestro Señor Jesús en esos tiempos en Galilea era muy popular. Entonces venía gente a visitarlo y gente a buscarlo desde otros lugares, desde lejos. Y en ese entonces la gente no era como hoy en día que habían aviones y sino tocaba o a caballo o a pie. Entonces la gente hacía un esfuerzo porque dice que la palabra que venían desde lejos para escuchar a nuestro Señor Jesús. Y venían no solamente hombres, sino que también venían mujeres. Y dice la palabra también que venían personas que eran ricas, muy adineradas, y personas también pobres, religiosos y pecadores. ¿Mm? Y absolutamente todos se reunían a una sola voz, a hacer una sola cosa que era a oír su palabra, a oír a nuestro Señor. Entonces, eh, podemos ver que los misterios de nuestro Señor Jesucristo fueron revelados absolutamente para todos, tanto para ricos como para pobres. Y entonces ellos se reunían a escuchar las palabras y la multitud estaba expectante, pues cada enseñanza de nuestro Maestro traía luz a sus corazones, traía apertura a sus ojos espirituales. Y entonces Jesús sentado en lo alto de un monte levantó su mirada y con voz firme, pero llena de mucho amor, comenzó a hablarles lo siguiente. Y dice, no juzgues para que no seáis juzgados. El silencio se hizo profundo en la multitud de muchos y se miraron entre sí, pues ellos estaban acostumbrados a juzgar a los demás. Los fariseos especialmente estaban enseñados a señalar con mucha dureza a los pecadores, a los pobres. Los pobres eran despreciados por los fariseos por su condición y aún más cuando cometían errores. Entonces los fariseos juzgaban mucho los errores de los demás y eran expuestos absolutamente sin ninguna piedad por los fariseos. Pero Jesús estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría su manera de ver la vida,
su manera de empezar a actuar frente a los demás. Porque el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís, hoy serás medido. Algunos fariseos fruncieron el ceño. Ellos se creían realmente justos, personas superiores a los demás, con todo el derecho de señalar los pecados de los demás, sin mirar sus propias fallas. Pero nuestro Señor Jesús nos habla, no habla solamente para ellos, habla para todos, habla para mí, habla para ti que estás ahí escuchando, habla para los que no están escuchando y que cometen también este error. Entonces, el Maestro Jesús ilustró sus enseñanzas con una imagen que nadie olvidaría. ¿Por qué? Y nuestro Señor Jesús dijo, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y entonces las personas en este momento, cuando Jesús dijo estas palabras, quedaron asombrados porque todos entendieron el mensaje. Y pues a menudo ellos eran tan rápido para notar los errores de los demás, y nosotros también a veces somos rápidos para notar los errores de los demás, pero no veían o no vemos nosotros en la actualidad nuestras propias fallas, nuestros propios errores. Y entonces para ellos era fácil criticar al prójimo, y quizás para nosotros aún es fácil también criticar a los demás, ¿cierto? Es muy fácil para nosotros mirar los pecados de los otros, de los demás, pero es difícil para nosotros examinar el propio corazón. Es difícil para nosotros hacernos un autoexamen, un autoanálisis interno de venga yo qué estoy haciendo, venga cómo lo estoy haciendo. Y entonces nuestro Señor Jesús continúa con su enseñanza desafiando la hipocresía de muchos. Entonces nuestro Señor Jesús con voz de autoridad dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús y fueron como un espejo para la multitud. Y hoy espero que esas palabras también sean como un espejo para nosotros que estamos aquí escuchando este evangelio del día de hoy en esta tu emisora radial el Edén Estéreo. Y entonces aquellos que se consideran mejores que los demás sintieron el peso de la verdad, el peso del reino de Dios. Y espero que también nosotros hoy podamos sentir ese peso de la verdad en nuestra vida, porque muchas veces cometemos errores al juzgar ligeramente a los demás. Y entonces vemos aquí que no, en esta palabra no hay lugar para el orgullo. En esta palabra el Señor no nos da lugar a la condenación. Solo aquellos que reconocían su propia necesidad de misericordia para poder extender esa gracia a los otros. Y entonces en este día muchos entendieron, perdón, que antes de juzgar a los demás deben examinar su propio corazón. La verdadera justicia no consistía en señalar los errores, sino que la verdadera justicia consiste en vivir en amor, vivir en misericordia, tal como Dios lo hacía con cada uno de ellos. Y entonces al reflexionar en estas palabras de nuestro Señor Jesús, no solo nos invita a evitar el juicio apresurado que a veces nosotros tenemos hacia otros, sino que nos lleva a una reflexión más profunda sobre nuestra actitud hacia los demás. A reflexionar sobre cómo queremos que Dios y los demás nos traten a nosotros. Y entonces nosotros vivimos hoy en día en un mundo donde juzgar a los demás se ha convertido en algo común, en algo normal. Y nos apresuramos a criticar, a señalar los defectos, a hablar de los errores ajenos, sin antes nosotros detenernos a mirar nuestro propio corazón. A veces lo hacemos en silencio, con pensamientos de yo soy mejor, pensamientos de superioridad, y otras veces con palabras que lastiman y condenan. Pero Jesús nos advierte que en su palabra, que de la misma vara con la que nosotros medimos a otros, será usada para medirnos a nosotros mismos.
Entonces la pregunta, amada familia de esta, tu iglesia, tu ministerio cristiano, el Edén Estéreo, la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy es, ¿quiénes somos nosotros para poder juzgar? ¿Sí? Si Dios, solamente Dios conoce la intención de nuestro corazón. Solo Él sabe la historia completa de cada persona, de lo que ha pasado con cada persona. Y muchas veces nosotros vemos solo una parte, una acción, un error, sin saber lo que hay realmente detrás de esa situación que ha pasado. Juzgamos sin conocer el dolor que esa persona ha atravesado, sin entender las luchas que enfrentan a diario, familia. Y hoy yo quiero que seamos prudentes y que nosotros entendamos que así como yo, Liliana, está hoy sufriendo luchas y está luchando por ser mejor y está luchando por cambiar y está luchando por salir adelante y luchando por sacar a su familia, a sus hijos, sus metas adelante, mi prójimo también, mi esposo también, mis hijos también, mis hermanos también, mis papás también, mis amigos de la iglesia también, mis hermanos, mis compañeros de trabajo también están en luchas diarias y constantes. Entonces no creamos que los únicos que tenemos lucha somos nosotros, sino que los demás también están en esa lucha constante. Y entonces Jesús nos dejó un ejemplo claro con esta ilustración de la paja y de la viga. Y entonces es fácil ver una pequeña falla en la vida de alguien, de otra persona, pero ignoramos los grandes errores en nuestra propia vida. Y a veces nos sentimos con derecho a corregir, pero esa corrección la hacemos sin humildad. Esa corrección muchas veces la hacemos sin amor, sin antes examinar nuestra propia condición, nuestra propia vida. Y la verdadera transformación realmente comienza cuando nosotros dejamos de enfocarnos en nuestra propia vida, de enfocarnos también en los errores de los demás y empezamos a pedirle a Dios que limpie nuestro propio corazón. Y entonces esto no significa que debamos ignorar el pecado de la otra persona o justificar el mal. Jesús no nos está llamando a ser indiferentes, sino a ser misericordiosos. Y hay una gran diferencia entre corregir con amor y condenar con orgullo. Sí, entonces la corrección debe venir con un corazón que reconoce que también necesita ser corregido. Entender que yo también debo crecer espiritualmente a diario, que yo también debo cambiar a diario cosas que no me gustan. Y entonces si alguna vez nosotros hemos sido perdonados, si Dios nos ha mostrado misericordia y favor, ¿por qué no mostrar esa misericordia y ese favor también a los otros? Y entonces aplicar esta enseñanza que el Señor Jesús nos dio y que dio hace muchos años en el monte de Galilea, aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria, yo creo que significa que nosotros empecemos a cambiar la forma en la que nosotros vemos a los demás. En lugar de nosotros apresurarnos a criticar, aprendamos más bien a comprender en lugar de condenar. Aprendamos a orar por aquellos que fallan, en lugar de nosotros alejarnos de quienes cometen errores, porque a veces entonces nosotros decimos, yo no me voy a contaminar, yo no me voy a juntar con ese pecador, hacedor del mal, hijo del demonio, etcétera, etcétera, en vez de orar. Sí dice la palabra que nosotros debemos orar aún por nuestros enemigos, aún por los que nos hacen mal. ¿Por qué no orar de pronto por ese hermano, por esa hermana que ante nuestros ojos juzgadores ha cometido un error? Oremos por esa persona para que el Señor nos revele a nosotros en qué yo puedo ayudarlo para que esa persona mejore y en qué yo también puedo mejorar y verme como un espejo y decir, a mi hermano le sucedió esto, le pasó esto, entonces yo no lo voy a volver a cometer y yo voy a tomar eso como una enseñanza en vez de estar juzgando. Entonces yo quiero que hoy nos acerquemos con amor para restaurar. Y entonces vemos que en esta palabra Jesús nos llama a ser agentes de su gracia, a tratar a los demás con la misma compasión que Él nos ha tratado. ¡Wow, Señor! Y entonces si alguna vez nosotros nos hemos sentido juzgados injustamente, creo que sabemos lo doloroso que es.
Muchas veces nos ha pasado y duele en el alma, en el corazón, en los tuétanos, en los huesos y en lo más profundo de nuestro espíritu, ¿cierto? Y entonces, no hagamos nosotros lo mismo con los demás. Practiquemos la empatía, esa palabra que está hoy en día tan de moda. Pongámonos en el lugar de la otra persona, en los zapatos de la otra persona antes de hablar. Recordemos que todos estamos en un proceso de transformación, en un proceso de crecimiento. Y sobre todo, lo más importante es que nosotros confiemos en que Dios es el único juez justo, el único que tiene la autoridad para corregir con amor perfecto. Y entonces, hoy la invitación es a que tomemos la decisión de dejar el juicio en manos de Papá Dios y vivir con un corazón lleno de amor, lleno de misericordia. Que nuestras palabras edifiquen en lugar de destruir. Que nuestra actitud refleje la gracia de Dios en nuestro y que realmente nuestro modo de vivir y nuestro testimonio sea un reflejo del amor de Cristo en un mundo que hoy necesita tanto, un mundo que necesita más compasión y menos condenación. Y hoy quiero invitarte en un momento muy especial, uno donde el ruido del mundo se apague y la voz de Dios se encienda. Entonces vamos a orar juntos. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de ti con un corazón humilde y dispuesto. Sabemos que muchas veces hemos sido rápidos para juzgar a los demás, sin mirar primero nuestro propio corazón. Hoy, Señor, queremos pedirte que seas tú enseñándonos, Señor, a ser más misericordiosos, Papá Dios. Que nos enseñes a ver con tus ojos, Señor, como tú amas y a tratar a los demás con la misma misericordia que tú nos has tratado, Padre. Perdónanos, Señor, cuando nosotros hemos señalado las fallas de los demás sin antes examinar nuestra propia vida. Tú, Señor, nos has llamado a hacer luz, a llevar amor y gracia, Señor. Pero muchas veces, Señor, hemos caído en la crítica, Señor, en la condenación, en el orgullo, Dios, de creernos mejores que otros, Señor. Hoy reconocemos que todos necesitamos de tu misericordia, que todos estamos en un proceso, Señor, y que solo tú eres el juez justo. Enséñanos, Dios, a ser compasivos, a entender que detrás de cada persona hay una historia, hay un dolor, hay una lucha que no conocemos. Ayúdanos a reemplazar el juicio por oración, a reemplazar la crítica por palabras de edificación, Señor, a cambiar el rechazo por el abrazo del amor, Señor. Hoy queremos reflejar a Cristo en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a los demás, Señor, y en cada decisión que nosotros tomamos. Señor, también queremos pedirte que sanes nuestro corazón si nosotros hemos sido víctima de juicio de otras personas hacia nosotros. Y a veces cargamos con el peso de las palabras duras, Señor, de miradas condenatorias, Señor, de heridas causadas por aquellos que no supieron amarnos, Señor, con gracia. Hoy ponemos, Dios, ese dolor en tus manos. Tú eres nuestro refugio, nuestro sanador, Señor, el que conoce en lo más profundo, Señor, y tú nos amas incondicionalmente. Ayúdanos a soltar el resentimiento y a no responder con el mismo resentimiento, con el mismo juicio, Señor, sino que nosotros podamos responder con el amor que proviene de ti, Padre. Sabemos que tú no nos llamaste a ignorar la verdad, Señor, sino a compartirla, pero con amor. Si nosotros en algún momento, Señor, debemos ir a alguien, a hablarle, a corregir a alguien, Señor, que lo hagamos con humildad, con ternura, con el deseo genuino de restaurar y no para destruir, Señor. Que recordemos que nosotros también hemos fallado, que nosotros también hemos sido restaurados por tu gracia, por tu amor, por tu favor, por tu misericordia, Papá Dios, y que no hay nadie más digno que otro delante de ti, Señor. Pon, Papito Dios, en este día en nuestro corazón un espíritu de reconciliación, Señor, que nosotros sepamos ser pacificadores,
que construyamos puentes en lugar de construir muros, Dios. Que nuestras palabras traigan vida y no condenación. Que seamos instrumentos de tu amor, Señor, en un mundo donde muchos viven con miedo de ser rechazados. Queremos ser un reflejo de tu gracia, Señor. Queremos ser personas que restauran en lugar de señalar, que sanan en lugar de herir a muchas otras personas, Dios. Gracias, Padre, porque hoy tú nos recuerdas que el juicio te pertenece solo a ti, Señor. Nosotros solo somos llamados a amar, a compartir la verdad, Señor, con esa misericordia, Señor, y a confiar en que tú, Señor, obrarás en cada corazón. Hoy, Señor, nos rendimos ante ti. Todo orgullo, Señor, toda dureza de pensamiento, que no vengan de tu amor. Limpia, Señor, con nuestro corazón, Señor, y límpianos para que nosotros tengamos un corazón lleno de gracia y de compasión, Señor, antes de nosotros juzgar a otros. Que nosotros podamos mirarnos frente al espejo, Señor. Tú en tu palabra, Señor, en Lucas capítulo 6, verso 39 al 42, en nuestro día a día quizás nosotros es común que nosotros veamos los errores de los demás con claridad, mientras nuestras propias fallas pasan desapercibidas ante nuestros ojos, Señor. Nos quejamos quizás de cómo otros actúan, Señor, o cómo otros toman decisiones. Pero rara vez, Señor, nosotros nos detenemos a mirar nuestros propios defectos. Y entonces Jesús nos advierte, Señor, que sobre esta tendencia humana a criticar, Señor, sin nosotros reflexionar y nos, no nos permitimos llamarnos a una autocrítica honesta, Señor, antes de corregir a los demás. ¿Cómo podemos nosotros guiar a alguien, Señor, si nosotros no hemos enfrentado nuestras propias debilidades? Jesús nos contaba una vez más enseñándonos ante la multitud su voz llena de autoridad, Señor, pero también llena de amor y sabiduría. Y aquellos que lo escuchaban esperaban ser desafiados por Jesús, sabiendo que realmente las palabras de Jesús nos dejaban indiferente a nadie en esta ocasión. Y entonces Jesús comenzó sus enseñanzas con una imagen clara y directa, una parábola que resonará en los corazones de todos aquellos que dice la palabra, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Las palabras cayeron realmente pesadamente sobre la multitud, o sea, fueron palabras fuertes, como una verdad que no podía ser ignorada. Y entonces la imagen de dos personas ciegas, ambas caminando juntas hacia el peligro, hacia el despeñadero, como se dice, hacia el peligro, era realmente una palabra poderosa de parte de Jesús. Y entonces Jesús nos estaba hablando de la ceguera espiritual, de cómo aquellos que no ven sus propios errores no pueden guiar a otros. Entonces, si nosotros somos conscientes de nuestras propias fallas, ¿cómo podremos nosotros ayudar a alguien más para evitar caer? Entonces Jesús continuó llevando la señal aún más a lo profundo y señaló con firmeza que la naturaleza humana de criticar a los demás mientras nosotros ignoramos nuestras propias faltas con una voz clara y penetrante. Y entonces nuestro Señor Jesús dijo, en este momento dijo, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en tus ojos? Y entonces esta es una imagen fuerte, una pequeña paja, un pequeño error en el ojo de alguien más, pero sin embargo en nuestro ojo hay una enorme viga que no nos deja ver, ¿sí? Obstruyendo nuestra propia visión, esa visión que el Señor ha puesto en nuestras vidas, esa viga gigante no nos la deja ver por estar pendiente del pequeño error de la otra persona. Y entonces el Señor con estas palabras de la paja representa eso, las pequeñas fallas de las otras personas. Sin embargo, Jesús nos estaba diciendo que
si nosotros no notamos esa viga gigante que tenemos en nuestros propios ojos, en nuestras propias debilidades, en nuestros propios pecados, que muchas veces, amados hermanos, muchas veces son mayores las faltas que nosotros cometemos que la falta que está cometiendo el otro. Pero como nosotros la primer falla es ese orgullo, no, ese orgullo no nos permite ver a nosotros esos comportamientos. Y entonces Jesús aquí con autoridad dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja del ojo cuando tú mismo ni siquiera la ves? O sea, de pronto con esa viga gigante que tú tienes frente a tus ojos, lo que estás viendo en la otra persona ni siquiera es lo que tú crees que es. Y entonces Jesús estaba exponiendo lo ridículo que, perdón por esa palabra fuerte, pero realmente es ridículo intentar nosotros corregir a alguien más cuando nosotros no hemos tratado nuestras propias fallas. Y entonces nos mostró la necesidad de enfrentar nuestras propias debilidades antes de nosotros intentar ayudar a los demás. Y yo sé que en nuestra naturaleza humana, nosotros siempre, el ser humano no es malo, el ser humano siempre quiere ayudar, siempre quiere mostrar su lado bueno, siempre quiere, sí, corregir, ayudar a los demás. Eso está bien. Pero entonces para nosotros poder hacer y poder corregir, pues debemos corregir primero las mías. Y finalmente nuestro Señor Jesús en esta parábola concluyó con una advertencia directa, y esta palabra es fuerte y viene dicha de las hermosas labios de nuestro Señor Jesús, y dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y entonces esta enseñanza no solamente era un llamado a la autocrítica, sino una guía sobre cómo vivir de manera honesta y de manera humilde. Y nuestro Señor Jesús no nos estaba diciendo que nunca ayudemos a los demás, claro que no, sino que lo hagamos desde un lugar de humildad, de honestidad, de transparencia, reconociendo primero nuestras propias fallas antes de nosotros intentar corregir a otros. Y entonces solo cuando hemos tratado nuestras propias debilidades, ahí sí podemos verdaderamente ayudar a otros con claridad y con compasión. Y entonces en la reflexión del Evangelio del día de hoy, Jesús nos confronta con una poderosa lección sobre la humildad, sobre la autocrítica. Y entonces a través de esta parábola del ciego que quiere guiar a otro ciego, nos enseña que no podemos nosotros ayudar verdaderamente a los demás si primero no hemos trabajado nuestras propias debilidades. Y entonces Jesús utiliza imágenes claras como la paja en el ojo de nuestro hermano, la viga en nuestros propios ojos, para mostrarnos cómo nosotros tendemos a señalar las fallas ajenas mientras ignoramos de nuestra propia realidad. Y también que todos enfrentamos, y pues digamos que es más fácil notar los defectos de los demás que mirar nuestros propios errores. Y nos frustramos con las decisiones y con las acciones de otros y rápidamente caemos en la trampa de criticar, de juzgar. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos llama a detenernos a reflexionar sobre nuestras propias vidas antes de intentar corregir las vidas de los demás. Y este evangelio es un recordatorio de que si nosotros queremos guiar y corregir a alguien más, eso está bien, claro. A eso nos llama el Señor Jesús, a ayudar y a guiar a otros. Pero debemos comenzar por nosotros mismos. Y entonces la imagen de la viga y de la paja es fuerte porque revela nuestra tendencia a minimizar nuestras propias fallas. A decir, no pasa nada, no pasa nada, todo está bien, ¿cierto? Y entonces, pero sí lo que hacemos nosotros es magnificar los errores de los demás. Y entonces esa viga, nuestro propio ojo, representa nuestras propias debilidades, familia, nuestros propios pecados, que si no somos conscientes de ellos, nos impiden ver con claridad a nuestro Señor Jesús. Y entonces Jesús nos pide que enfrentemos esas áreas en nuestra vida que necesitan ser corregidas para que no caigamos en la hipocresía de juzgar a otros cuando nosotros mismos estamos lejos de ser perfectos. Y entonces al hacer esto, nosotros desarrollamos una humildad
que nos permite acercarnos a los demás de una manera diferente. En lugar de nosotros criticar desde una posición de juicio, más bien nosotros acerquémonos con amor, con comprensión, con empatía. Reconozcamos en este día nuestras propias fallas. Y entonces, cuando nosotros reconocemos nuestras fallas, eso nos humaniza. Sí, o sea, somos humanos, nos hace más compasivos con las luchas y con los aparentes errores de los demás. Y entonces sabemos muchos de nosotros lo difícil que es crecer, lo difícil que es cambiar y enfrentar nuestros propios desafíos. Y entonces eso nos permite ser guías más amorosos, más pacientes. Y entonces el mensaje de nuestro Señor Jesús es claro. Antes de intentar quitar la paja del ojo de nuestro hermano, primero debemos trabajar en nosotros mismos. Esto no significa que no podamos ayudar a los demás o que no debamos corregir con amor cuando realmente sea necesario, pero debe venir desde un lugar de autoconocimiento, un lugar de humildad. Si estamos dispuestos nosotros a hacer el trabajo difícil de enfrentar nuestras propias faltas, porque es duro, ¿sí? Es duro enfrentar, vernos con una retrospectiva de cómo Dios nos ve, de cómo Jesús nos ve, pues nuestros errores, de cómo realmente somos. Y entonces cuando nosotros hagamos esto, realmente estaremos en una posición más genuina, más real, más verdadera, para guiar a otros con claridad, con compasión. Y entonces en este Evangelio del día de hoy, también nos llama a la responsabilidad personal en lugar de concentrarnos en lo que otros están haciendo, lo que otros hacen mal. Debemos estar dispuestos a mirarnos al espejo y preguntarnos en qué áreas necesito crecer, qué debo corregir en mi vida. Y este tipo de autocríticas, pues bien, es bien saludable y nos acerca mucho más a Dios porque cuando nosotros nos volvemos más conscientes de nuestras propias debilidades, también nos volvemos más dependientes de su gracia para poder superar esos errores. Y al final este pasaje nos invita pues a recordar que todos estamos en un proceso de mejora continua. Jesús no busca condenarnos, o sea, él lo que quiere es liberarnos de esa hipocresía con la que a veces andamos por todo lugar que vamos, para que nosotros podamos ser verdaderos reflejos de su amor, de su misericordia. Solo cuando nosotros realmente nos volvemos honestos con nosotros mismos y hemos trabajado en nuestras propias vidas, podremos ser una verdadera luz, familia, para los demás. Lo más importante cuando nos acercamos a corregir a alguien más es que lo hacemos desde un corazón lleno de amor eh, y no un corazón lleno de juicio. Entonces, vamos a hacer una oración final en este momento. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Señor Jesús, hoy nos presentamos ante ti con corazones humildes, Señor, reconociendo que muchas veces nosotros hemos caído en esa tentación de juzgar a los demás. Sin mirar primero nuestras propias vidas, Señor, te pedimos perdón, Papito Dios, hoy por las veces que nosotros hemos sido rápidos en señalar los errores ajenos, sin detenernos a reflexionar en nuestras propias fallas, Señor, y nuestras propias debilidades. Sabemos que tú nos has llamado a vivir con amor, con compasión y no con juicio, Señor, y hoy queremos pedirte que tú transformes nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener la valentía de mirarnos a ese espejo, Señor, y ver las áreas de nuestra vida que necesitan ser aradas, que necesitan ser corregidas. Danos de la sabiduría para reconocer las vigas, Señor, que obstaculizan nuestra visión, Señor, que son esas fallas que nosotros quizás hemos ignorado, Señor, o que hemos minimizado. Te pedimos, Señor, que tú nos des el valor de enfrentar esas áreas con sinceridad y que tú nos guíes en el proceso de cambio y crecimiento personal, Señor. Queremos caminar con humildad, sabiendo que todos estamos en un proceso de transformación. No queremos acercarnos a los demás desde una posición de superioridad, de juicio, Señor, sino que queremos acercarnos con el mismo amor y la misericordia que tú nos has mostrado, que tú nos has enseñado. Queremos ser pacientes, Señor, tanto con nosotros mismos, Señor, como quienes por esas personas que nos rodean, Señor, recordando
que todos, Señor, tenemos debilidades y que necesitamos, Señor, de tu gracia para superar. Señor, te pedimos que tú transformes nuestra manera de ver a los demás, que en lugar de centrarnos en sus fallas, nosotros podamos verlos como esas personas que al igual que nosotros están en un proceso de crecimiento. Ayúdanos, Dios, a ser instrumentos de paz, a acercarnos a las demás con un espíritu de comprensión y de apoyo, Señor, y no con crítica. Llénanos de tu amor, Señor, para que nosotros podamos guiar a otros, Señor, con compasión. Siempre recordando que primero debemos trabajar en nuestras propias vidas. Te pedimos que cada día, Señor, tú nos ayudes a ser más conscientes de nuestras propias debilidades, Señor, y a ver con mayor claridad, Señor, cómo podemos ayudar a los demás. No queremos ser guías ciegos, sino, Señor, queremos ser personas que realmente estemos transformadas por ti, Señor. Que podamos ofrecer apoyo y amor genuino a quienes lo necesitan, Señor. Que nosotros no seamos personas que hagamos tropezar a otros, Señor. Así como en Marcos capítulo 9 en el verso 42, Señor. Pero Jesús dijo, si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor que te arrojes al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Y entonces aquí Jesús nos advierte en varias ocasiones sobre no hacer tropezar a otras personas más débiles, porque su mensaje se basa en el amor, en la compasión, en la responsabilidad hacia los demás. Y este versículo habla sobre la importancia de cuidar y de proteger a esas personas más vulnerables, especialmente a los niños y a aquellos que son jóvenes o nuevos en la fe. Y entonces la referencia de pequeños se refiere a aquellos que son más frágiles o menos influyentes. Y en este versículo nos muestra la importancia de proteger y cuidar a las personas más frágiles en lo físico y en lo espiritual, en su fe. Que sean esas personas que son marginadas, que son ignoradas. Practiquemos hoy la empatía y la compasión para entender la necesidad y el desafío de los demás. Y entonces tomemos hoy esa decisión y empecemos a hacer acciones que promuevan su bienestar y que les evite daños. Y entonces para nuestro Señor Jesús, cada vez, cada persona es preciosa, cada persona es valiosa. Y al hacer tropezar a alguien vulnerable, estamos faltando al respeto por su dignidad y causando daño a alguien a quien Dios ama profundamente. Y entonces Jesús utiliza una imagen fuerte y simbólica para mostrar la seriedad y la gravedad del impacto negativo que puede llegar a tener que las personas más débiles sean tropezadas y caigan. Y entonces la frase eh, que dice, mejor le fuera que no te arrojaran, que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello, tiene una connotación de que el castigo por causa del daño a una persona vulnerable sería extremadamente severa. Y entonces el versículo se relaciona con la responsabilidad de criar, de educar a los jóvenes en valores, en principios sólidos. Entonces los adultos tenemos esa responsabilidad de ser ejemplo, de ser guía para los más jóvenes, ayudándoles a crecer en su fe. Y entonces el Señor nos invita también a ser conscientes de cómo nuestras acciones influyen en los demás. Evitemos influenciar negativamente a otros, haciéndoles daño o guiándolos por el camino errado, ya sea a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Aquellos que con influencia deben usar sus plataformas de manera responsable y positiva. Y entonces la reflexión del contexto de este capítulo 9 de Marcos comienza con el relato de la transfiguración de Jesús, donde Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a una montaña y ante ellos es revelada su divinidad. Y entonces después de bajar de la montaña, Jesús y sus discípulos se encuentran con una multitud y un hombre cuyo hijo tiene un espíritu inmundo. Los discípulos no pueden expulsar al espíritu. Y lo que lleva a un diálogo entre Jesús y la multitud a medida que avanza.
Y en este capítulo Jesús comienza a enseñar a sus discípulos sobre temas como la humildad, como el servicio, como la compasión, con la fe y pues esta expresión de Jesús en el verso 42 de nuestro Evangelio de hoy, en lo que nos advierte es en no hacer tropezar a uno de los pequeños. No debe tomarse ligeramente, sino que es una figura retórica para subrayar la importancia de no influir negativamente en aquellos que son más susceptibles o que están en una etapa temprana de su fe. Y entonces eso resalta la responsabilidad que tenemos de cuidar y de proteger a aquellos que son más débiles y de no ser una influencia negativa en sus vidas. Está escrito que la aflicción que le espera al que se aprovecha, al que provoca la tentación en otro, es fuerte. Y en otra versión dice que imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel que por quien vienen a hacer tropezar a los que muestran fragilidad. Les socava la construcción de un ambiente de confianza y de seguridad. Y entonces esto es fundamental para el crecimiento espiritual y emocional. Y entonces los seguidores de Jesús nos son llamados a ser testimonio viviente de un mensaje de amor y de gracia. Si nosotros hacemos tropezar a los más endebles, nuestra credibilidad se verá comprometida. Entonces nosotros debemos tener un testimonio coherente entre lo que hacemos, pensamos y hacemos. Y entonces eh, nosotros debemos cuidar a los más vulnerables, ¿sí? A las personas que son susceptibles de ser influenciadas por las acciones de otras personas. Y esto de hacer caer a estos individuos daña su crecimiento espiritual, daña su relación con Dios. Entonces, familia, vivamos con integridad, con coherencia en nuestra fe. Y si nosotros somos líderes o ejemplo en alguna comunidad o en nuestro propio hogar, nuestras acciones deben respaldar lo que decimos y lo que queremos hacer para evitar la contradicción que lleve a otros a tropezar. Y entonces Jesús nos enseñó en ese mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces aquí a no hacer tropezar a los débiles. Esta es una manifestación directa de ese amor en acción. Es un llamado a tratar a los demás con compasión, con respeto, independientemente de su posición, de su condición. Entonces vamos a orar para cerrar este tiempo de oración, este tiempo de evangelio del día de hoy. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a tener un mensaje coherente. Señor, construyendo una comunidad basada en el amor y el respeto mutuo, Señor. Sé que tu palabra dice que no seamos egoístas, que no tratemos de impresionar a nadie, que seamos humildes, Señor, que seamos considerados con los demás como mejores a nosotros. Papito Dios, hoy te pedimos, te ruego que tú me guíes, Señor, con cada paso que en mi vida, Señor, para evitar todo lo que pueda dañar a las personas vulnerables. Concédeme la sabiduría para ser consciente de cómo mis palabras y mis acciones fluyen para bien o para mal, Señor. Ayúdame a hablar con gentileza, con respeto, Señor, actuando de manera considerada para evitar que surjan obstáculos y dificultades en su camino. Reconozco, Señor, que mis acciones pueden contradecir los valores y los principios que sigo, quizás causando confusión, desilusión, Señor, que incluso llevando a otros por caminos perjudiciales, Señor, entendiendo que tú, Señor, haces un llamado a la responsabilidad con amor y el cuidado hacia los demás. Señor, reconocemos que en tus enseñanzas, Señor Jesús, debemos hacer esto, Señor. Perdóname, Padre, por cualquier ocasión en la que yo haya socavado mi credibilidad y la del mensaje tuyo, el mensaje que comparto debido a mi mal ejemplo, a mis acciones, Señor, que puedan dañar quizás la relación con aquellos que quieran conocerte, que quieran vivir lo que es el Evangelio, Señor, provocando que esas personas se decepcionen, que tengan desconfianza, Señor. Perdóname, Señora, ayúdame a cuidarme, a no ser un mal ejemplo para otras personas, Señor, que obstaculice su crecimiento espiritual, especialmente, Señor, a los que apenas están comenzando en su camino, inclusive a los que aún no te conocen, Señor. Por favor, protégeme, Señor, de no influir negativamente en la vida de otros,
con mis palabras, con mis acciones. Sé que tengo una gran responsabilidad de cuidar el corazón y la fe de aquellos que me rodean, Dios. Ayúdame a ser un fiel testigo de tu palabra, a orar por tu gracia, por tu gloria, a vivir con integridad y coherencia en mi fe. Estando en posición de liderazgo, Señor, permítenos ser conscientes de que nuestro ejemplo afecta profundamente la relación con los otros. Porque yo no quiero ser un obstáculo, Señor, para su crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor los bendiga. Recuerden que estamos en las redes sociales como el Eden Estéreo. Gracias por compartir ese mensaje con otros y nos vemos en una próxima oportunidad con el Evangelio de hoy.